es positiva. Cualquier función de oferta normal tiene una pendiente positiva. Eso le permite su comportamiento creciente y que explica también de que las empresas cuando producen unidades adicionales de un bien mayor a su capacidad producida se enfrentan a costos marginales crecientes, ¿no? Decíamos en la clase anterior de que cuando los precios de los bienes se incrementan, la oferta reacciona de una manera positiva. Y por otro lado, cuando el precio de la oferta disminuye, la cantidad ofrecida en el mercado de los bienes también va a disminuir. Y esto tiene que ver básicamente con la pendiente de la curva de oferta. Como hemos visto, es una curva creciente y que me muestra básicamente de que el vendedor, el productor, la empresa, a medida que los precios se incrementen, estará dispuesto a ofrecer una mayor cantidad. A medida que el precio se incremente, estará dispuesto a vender más, a ofrecer más productos. Y viceversa, ¿no? A medida que disminuyan los precios, estará dispuesto a disminuir la cantidad ofrecida. Ahora, toda vez de que es una curva creciente, ¿cuál es el límite? El límite lo determina la capacidad productiva. Suponiendo que yo tengo una empresa que produce 2, 4, 6, 8 computadoras por día. Voy a colocar valores para que sea más objetivo. 500, 600, 700, 800, pongámosle dólares. Y aquí unidades por día. La cantidad ofrecida son unidades por día. Entonces, se supone que un ofertante, cuanto mayor sea el precio de una computadora, estará dispuesto y en condiciones, estará dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de computadoras. Sin embargo, las condiciones, fíjense lo que estoy diciendo, estará dispuesto a ofrecer. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el precio, él va a pensar siempre en esta relación. Ingreso total igual precio por cantidad. Y el beneficio, que es pi, que esto ya lo hemos hecho varias veces, que es la diferencia del ingreso total menos el costo total. Entonces, él se comporta de esta forma porque sabe que cuando el precio aumenta, su ingreso total también va a aumentar. Y si el ingreso total aumenta, el beneficio también aumentará, con la condición obviamente que los costos disminuyan. Entonces él va a estar dispuesto a ofrecer más bienes en el mercado, o si es una empresa, a producir más unidades, atraído básicamente por el incentivo del precio alto. Pero no podemos decir de que la empresa indefinidamente va a ir ofreciendo más y más cantidades o va a ir produciendo más y más cantidades. No hay un límite. Por ejemplo, esta podría ser la capacidad máxima de producción. Ese es su límite. 8 computadoras por día. Entonces, producir la 9ª computadora, ya no la 8ª, sino una más, la 9ª computadora, implica un costo marginal mayor. Y en consecuencia, a medida que aumenta la cantidad producida o vendida de una empresa o de un vendedor, su costo marginal también va a aumentar. Por eso es una curva creciente. Y finalmente también dijimos de que esta relación directa tiene que ver con lo que quiere el empresario en última instancia. Cuando los precios aumentan, él ofrece más en esta expectativa. Esta es la explicación por qué el ofertante reacciona de manera directa y no inversa como el caso de la demanda. Y definitivamente, tanto el demandante como el ofertante reaccionan de una manera diferente. Ejemplo, si el precio sube, el demandante compra menos. Y si el precio sube, el ofertante quiere vender más. Como podrán ver, la reacción es inversa
tanto del demandante como del ofertante cuando el precio sube. Pero en este caso concreto, el ofertante siempre va a reaccionar de manera positiva cuando aumente el precio y de manera negativa cuando baje el precio. Eso ya lo explicamos la clase anterior. Ahora vamos a ver otro concepto que es importante analizar, la oferta agregada. O de mercado. La oferta agregada o de mercado conceptualmente se refiere a la suma de todas las cantidades ofrecidas con relación a un bien o servicio. Cuando vemos, por ejemplo, el mercado de azúcar, el mercado de azúcar en Santa Cruz está representado por toda la cantidad ofrecida por los diferentes ingenios que existen. La cantidad de computadoras, la oferta del mercado de computadoras va a estar representado por la sumatoria de las N empresas que existen en Santa Cruz y que ofertan computadoras. La oferta de matrícula universitaria va a estar representada por la cantidad de universidades públicas, privadas y mixtas que existen en Santa Cruz. Es decir, cuando hablamos de la oferta, siempre vamos a entender que es la oferta agregada o de mercado y no la oferta individual. Por ejemplo, la oferta individual siempre tendrá una especificidad. Cuando, por ejemplo, hablamos de la oferta agregada o de mercado, nos estamos refiriendo básicamente a la suma de toda la oferta que existe en el mercado respecto a un bien. Oferta 1, oferta 2, esto es una sumatoria, y esta va a representar la oferta agregada de mercado. Vamos para ello, obviamente, a formalizar la presentación. Vamos a suponer que analizamos la oferta de computadoras en Santa Cruz. En Santa Cruz. Eso queremos representar. De una manera resumida y abreviada podemos decirle que esta es de la empresa A, que vende computadoras. Empresa A, esta representa a la empresa B. Y esta va a representar a la oferta del mercado, que la vamos a representar con una S, oferta agregado de mercado, y que va a sumar, por ejemplo, esta empresa podría estar representando a este precio 300, 600, 900, un tipo de computadora. A estos precios las cantidades son las siguientes: 5, 10, 15. Estos mismos valores van a ser para el ofertante 2, es decir, 300, 600 y 900. A ese precio, esta empresa B puede ofrecer solamente 10 computadoras. En consecuencia, la oferta agregada o de mercado vendría a ser la suma de las diferentes empresas que existen en el mercado, que en este caso suma 15 más 10, 25.
A los Ingeniero, no se le escucha bien. 500, 600. Ingeniero, va a disculpar, ¿puede volver a repetir, por favor? No se le escuchó. Está entrecortado. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? No, ingeniero. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sale Con respecto entrecortado. a la segunda tabla, ingeniero, ya no se le entendió. La primera tabla que tú estabas haciendo, sí se estaba entendiendo bien. Ya Yo les estoy en la explicando empresa bien. B no se entendió bien. Ya. La empresa B, que es como estamos analizando el mercado de, seguro que ya saben ustedes por lo que han estudiado, tiene varias características, ¿no? Es un mercado de tomador de el precio se determina en función de la oferta y la demanda. Esa es la razón, si alguien me pregunta, en la empresa B, ¿por qué los precios son iguales? Porque en un mercado de competencia, los precios casi se uniformizan, son leves diferencias que hay de un vendedor a otro. En consecuencia, los precios siempre van a ser los mismos en un mercado de competencia. Lo que cambia es de que esta empresa, cuando las computadoras, una computadora promedio, tampoco quiero entrar a un análisis exquisito, no que una computadora con estas características, no, estoy sacando un promedio. Cuando el precio está en 900, de la empresa A ofrece al mercado 15. Cuando está a ese precio, la empresa B ofrece 10 unidades. Entonces, cuando yo sumo todo, al mismo precio se ofrece 25. En ese momento yo estoy hablando de oferta agregada o de mercado. Estoy agregando la empresa A, la empresa B, etc. O también se dice la oferta de mercado, que viene a ser de todos los ofertantes. Claro que aquí estoy yo suponiendo, y estoy manejando, ¿no? Solamente son dos empresas, y ustedes saben que en la realidad son cientos de empresas que ofrecen computadoras. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Bueno, Se le Sí, escucha ingeniero, se entrecortado, entendió ingeniero. mejor. Escucho entrecortado, ingeniero. Operador de internet, disculpe, ingeniero. Se escucha más o menos, ¿Con sí. cuotas o contigo? Se escuchó Pero estamos- entrecortado, pero se entendió. ya, a ver, voy a buscar qué otro trabajar con K. ¿Ahora mejoró la voz? No. Jóvenes, ¿me escucha mejor o no? Sí, ingeniero, ahora sí. Sí, ingeniero. Ahora sí. Entonces, viene a ser la sumatoria de los ofertantes de computadoras que Ingeniero, su existen en señal el sale que está mal, está en rojo y se escucha mercado. Fíjense cortado. lo que yo estoy analizando. Oferta de computadoras en Santa Cruz. La oferta de computadoras en Santa Cruz va a estar representado por todas las empresas ofertantes, en este caso de computadoras. Es decir, es una sumatoria. ¿Sigue entrecortado, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahí va a contar.
Ah, chiste, su internet. No, pues. Ingeniero, su micrófono está audio. apagado, creo. Bien, algebraicamente, la oferta agregada se puede representar como la sumatoria de todas las cantidades ofrecidas existentes en el mercado en función, obviamente, de los precios desde I igual a 1 hasta N. Ya saben que esta representación me está mostrando de que esto puede ir de cantidad de la oferta 1, 2, 3, si son 50 hasta 50. Entonces, producto de ello, yo puedo inferir, por ejemplo, si en Santa Cruz existen, voy a seguir insistiendo con el ejemplo de las computadoras. Si en el mercado cruceño, sí, en Santa Cruz existen 1000 empresas, 1000 empresas pequeñas, 1000 empresas pequeñas que ofertan computadoras, cada una de ellas representadas por la función, dos puntos seguidos, QS igual a 10 menos o más bien más precio de X. Cantidad ofrecida igual 10 más precio de X. Determine la oferta de mercado. Determine la oferta de mercado. Me dicen que hay 1000 empresas pequeñas que ofertan computadoras. Si en Santa Cruz existen 1000 empresas pequeñas que ofertan computadoras, cada una de ellas representadas por la función Q igual 10 más PX, determinar la oferta agregada o de mercado. Utilizando este criterio, voy a determinar que la oferta agregada va a ser igual a la sumatoria de todas las ofertas individuales. Podría ser en este caso 1000 ofertantes idénticos que tienen una función de oferta representada por 10 más precio de X. Esta va a ser la sumatoria de las 1000, quedando definida la oferta agregada como 10.000 más 1000 precio de X. Esa sería la oferta agregada o de mercado, que vendría a ser la sumatoria de las 1000. Claro que en este caso estoy multiplicando porque me abrevia en la multiplicación y la suma de las 1000, ¿no? Bien. Para fines de análisis microeconómico del mercado, que vamos a hacer el siguiente punto, se utiliza siempre la oferta agregada o de mercado. Siempre vamos a pensar en la oferta de hardware, en la oferta de software, en la oferta de productos industriales, en la oferta de vehículos, en la oferta de maquinaria, de equipos, en la oferta de pasajes por avión, etc. Siempre
tomando en cuenta la oferta agregada y no la oferta de Juan de María, que no tienen un impacto en la economía si yo solamente analizo la oferta de María o la oferta de Juan, que tienen sus empresas. Aquí lo que le interesa el análisis económico es del comportamiento de todos, no de unos, sino de todos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Me confirma cómo está saliendo el audio? Mucho mejor, ingeniero. Muchísimo mejor, tanto audio como imagen. No hay duda. HD 4K. A ver, lo voy a buscar ya. ¿Está Suárez en clase? Suárez, está el compañero Suárez en clase. Y el que se ofreció revisar mi instalación. A ver, voy a tratar de ver el listado de los participantes. Bien, no está, no entró a clase hoy Suárez. Bien. Espero que haya mejorado la comunicación, ya está más estable el internet. Me están escuchando, ¿no, queridos alumnos? Sí, Sí, licenciado. ingeniero, se lo escucha perfectamente. Sí, ingeniero, Entonces, se le escucha. ya, gracias. Definitivamente la oferta agregada no es más que así de simple, la suma de todos los ofertantes. Y cuando yo hago análisis económico, me refiero, por ejemplo, yo quiero proyectar la oferta de computadoras para el próximo año. Yo soy un vendedor. Tendría que más o menos para saber cuántas computadoras se van a ofrecer en el mercado, saber la sumatoria de las empresas en este caso, ¿no? Para determinar. Solamente de esa manera se puede hacer un análisis subjetivo y no con la oferta individual de Juan o de María, porque eso traería mucho sesgo. Además de que cuando hablamos de equilibrio de mercado o de una transacción, como van a ver más adelante, hablamos de la oferta y de la demanda agregada siempre. Para terminar este punto, vamos a ver los cambios. ¿Qué cambios tiene la oferta cuando opera ya en un mercado? Cambios de la oferta. Y este es el último punto acá, y luego entramos a equilibrio. Cambios de la oferta. Al igual que en la demanda, si ustedes se acuerdan, ya estudiamos los cambios en la demanda. Cuando analizamos la oferta que representa a una empresa, a un empresario, a un vendedor, tiene dos tipos de cambios o de movimientos que lo vamos a representar en estas dos partes. La primera que está representada por los aumentos o disminuciones de la cantidad ofrecida. Aumentos o disminuciones de la cantidad ofrecida. Este es un primer cambio que se puede dar en la oferta, los aumentos o disminuciones de la cantidad ofrecida, y B, los aumentos o disminuciones
disminuciones de la oferta. Hay una palabrita que hace que sean diferentes. Por ejemplo, acá, este término cantidad. Acá no hay este término de cantidad. Y tiene que ver básicamente por la acción de una variable. Los aumentos o disminuciones de la cantidad ofrecida se ven accionados básicamente por una variable que se llama precio. Es decir, la oferta de un bien se analiza en función del precio. En cambio, los aumentos de la oferta están relacionados con las variables ceteris paribus. Si ustedes se acuerdan, las variables diferentes al precio, como son el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, el precio de los bienes relacionados, el número de ofertantes en el mercado, el precio futuro esperado y finalmente los fenómenos naturales o climáticos. Actúan esas variables en los aumentos o disminuciones de la oferta y en los aumentos o disminuciones de la cantidad ofrecida solamente acciona el precio y se supone que las otras variables se mantienen constantes. Obviamente aquí ceteris paribus, ¿no? Ese es el término que utilizan los economistas para referirse al análisis de la oferta solamente en función del precio. Ya les decía que este es un término en latín que significa que estas variables se mantienen constantes. Y viceversa también, si yo estoy analizando acá la oferta en función de las otras variables, también está bajo el supuesto ceteris paribus porque no hay el precio. Bien. ¿Cómo se representa un aumento? Un aumento de la oferta se puede representar a través de un desplazamiento sobre la misma curva de oferta provocado básicamente por un incremento en el precio. Si la oferta de algún producto o de algún bien está en el punto B con estas coordenadas, va a existir un aumento de la oferta cuando el ofertante reaccione positivamente ante un aumento en el precio. Si aumenta el precio en el mercado, obviamente el ofertante va a reaccionar positivamente ofertando una mayor cantidad de este bien en el mercado. Una mayor cantidad. Es decir, va a haber un movimiento del punto A hacia el punto B. Ese movimiento, chicos, está provocado por un movimiento sobre la misma curva de oferta de A a B. Y acá se va a formar lo que le llamamos el cambio en la cantidad y cambio en el precio. Dicho de otra manera, cuando las computadoras suben de precio en el mercado, lo que va a pasar es de que los ofertantes van a ofrecer una mayor cantidad de computadoras. Eso se explica sobre un movimiento de la curva de oferta, la curva de oferta se mueve el ofertante del punto A y al punto B. Y obviamente va a ser la disminución se puede representar por un fenómeno contrario, siempre representando una oferta. Para que exista una disminución de la cantidad ofrecida, tiene que haber un fenómeno inverso al anterior, partir de una situación inicial en el punto A de la curva de oferta hacia un punto B, provocado en este caso por la disminución del precio a precio 2. Esa situación genera un efecto. ¿Cuál es? La disminución de la cantidad ofrecida. Y aquí está presente precisamente el cambio. Aquí hay un cambio en la cantidad y aquí hay un cambio en el precio. El movimiento sobre la misma curva de oferta de A hacia B se llama
disminución de la cantidad ofrecida. Y lo provoca, como han visto acá, estas son las causas. Estas son las causas. Causa. Cambios en el precio, aumentos del precio y disminuciones del precio. Muy bien. El otro análisis, no sé si hay alguna pregunta de acá, antes de pasar al otro lado. Ingeniero, ¿cómo dijo que se denominaba al cambio de variación que hay en el segundo del punto B al punto A? Disminución de la cantidad ofrecida. Esto Ya. es disminución de la cantidad ofrecida y se define como un movimiento sobre la misma curva de oferta, ¿no? Provocada por una disminución en el precio. Es decir, a toda disminución del precio corresponde una disminución en la cantidad ofrecida, provocando un movimiento sobre la misma curva de oferta. Bien, veamos ahora el caso B. Cuando actúan estas variables, por ejemplo, haré primero el gráfico y después explicamos. Acá tengo una curva de oferta S1. Voy a determinar un punto A donde exista una oferta a este precio y se está ofreciendo en el mercado esta cantidad. Y bueno, si esta es la situación inicial, voy a pensar de que, por ejemplo, va a disminuir el precio de los factores de producción. Ustedes saben bien de que PF es el precio de los factores de producción o también denominado costos. Si los costos disminuyen, chicos, en el mercado, van a ofrecer más las empresas, porque si disminuyen los costos, entiéndase un escenario hipotético, disminuyen los salarios, disminuye la renta de la tierra, disminuye la tasa de interés de los capitales, etcétera. Si fuera así, se va a dar un efecto que va a provocar que la curva de oferta se desplace hacia S2. Hay un desplazamiento paralelo. Y lo que nos interesa a nosotros es el impacto que provoca este desplazamiento. Fíjense ustedes, si yo proyecto este punto, voy a hacer con verde para que se note mejor. Si proyectamos este punto inicial, al mismo precio, el precio se mantiene constante acá. En el mercado va a existir mayor oferta de un bien, en este caso de computadoras. Si disminuye el salario, estamos suponiendo, ¿no? En economía se maneja mucho los supuestos. Baja la tasa de interés, baja el precio de las materias primas, las empresas lo que van a hacer es aumentar su nivel de producción. Al mismo precio van a querer ofrecer una mayor cantidad de computadoras en el mercado. A este movimiento de desplazamiento de S1, oferta 1, a S2, oferta 2, se le llama aumento de la oferta. Aquí se le llamaba aumento de la cantidad ofrecida y aquí solamente se le llama aumento de la oferta. Y fíjense quién actúa aquí. Actúan en los cambios en el precio. En cambio aquí está actuando una variable que es diferente. Ingeniero, se volvió a congelar. Ingeniero. Bajo. Adelante. Sí, Shirley. Se cortó. Era para decirle que se congeló la pantalla y no se le escuchaba nada para que nos siga explicando, porque no estamos escuchando ni viendo nada. Allá. Vuelvo a explicar
el gráfico que se llama favor. aumento de la oferta, se llama. Este gráfico se llama aumento de la oferta. ¿Y por qué ocurre este gráfico? ¿Qué influye? ¿Qué variables pueden influir? Todas estas variables que se llaman variables ceteris paribus, como por ejemplo, si mejora, en este caso, disminuyen los precios de los factores de producción. Ustedes ya saben que cualquier empresa de hardware, de software, industrial, comercial, de servicio, utiliza factores de producción. Es el trabajo físico, el trabajo intelectual, utilizan la tierra, que significa insumos, materias primas, utiliza la misma tierra como espacio para construir una planta, capital, que implica maquinaria, infraestructura, equipos, herramientas, todo lo que sea medios para producir, incluyendo capital, dinero en efectivo. Entonces, decíamos acá de que si el precio de los factores de producción disminuye, o los costos, que también estamos entendiendo como el precio de los factores de producción, va a provocar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Otro fenómeno que podría desplazar la curva de S1 a S2 es el nivel tecnológico. Supongan de que se descubre una nueva tecnología para producir algún bien o servicio. La innovación, el desarrollo científico y tecnológico provoca obviamente que los volúmenes de producción se incrementen cuando las empresas utilizan tecnologías modernas. Eso también hace que la curva de oferta se desplace de S1 a S2. ¿Qué está ocurriendo? Al mismo precio se ofrece una mayor cantidad. De la misma manera, vamos a suponer de que estamos analizando la actividad agrícola en Santa Cruz. Voy a utilizar esta última variable, los fenómenos naturales. Entiéndase por fenómenos naturales aquí, al menos en Santa Cruz, las inundaciones, las heladas, el fenómeno del niño y de la niña, que son normales. Si accionan esos fenómenos, estoy entendiendo como acción esta flechita que está hacia arriba. Si aumentan los fenómenos naturales, perdón, en este caso, si disminuyen esos fenómenos naturales de las heladas, de las sequías, el fenómeno del niño y de la niña, lo que va a provocar en el mercado de soya o de productos agrícolas es aumentar la producción. Al mismo precio se va a poder ofrecer una mayor cantidad. Entonces, aquí solamente estamos presentando estas tres variables. Todas estas tienen este impacto similar. Desplazan la curva de oferta a la derecha. A eso se le llama aumento de la oferta. Finalmente, el otro gráfico que me muestra el comportamiento de estas variables es la disminución de la oferta. Para ello, yo tengo que partir siempre de una situación inicial de oferta 1 con un nivel de oferta determinado. Llámese precio 1 y cantidad ofrecida 1. ¿Cuándo va a haber una disminución de la oferta? Cuando actúen variables, estas variables, pero en sentido contrario. Tiene que haber un aumento del precio de los factores de producción. Tiene que haber una disminución del nivel tecnológico, o también se llama obsolescencia tecnológica, o un aumento de los fenómenos naturales. Repito, como ejemplo, aquí estoy solamente por el espacio tomando tres variables, las primeras y la última. Lo mismo pasa con estas otras. Entonces, la oferta de algún bien en el mercado está en el punto A. ¿Qué pasa si aumenta el precio de los factores de producción o aumentan los costos de las empresas? ¿Y qué pasa cuando la tecnología utilizada por una empresa ya se hace obsoleta, ya está con mucho tiempo utilizando la empresa, o finalmente cuando los fenómenos climáticos aumentan? Va a hacer de que la curva de oferta se desplace paralelamente hacia S2. Si ustedes se fijan, aquí hay un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, hacia un nuevo punto que se llama B.
¿Y qué va a ocurrir en el mercado? Piense que la cantidad ofrecida disminuye. El precio no cambia, sigue siendo estático, está congelado el precio. Es una variable fija. Y solamente se van a dar estos cambios. En este caso va a haber una disminución de la oferta. A esto le llamamos disminución de la oferta. Y estaría representado por este gráfico. Disminución de la oferta. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. Cuando una empresa entra en quiebra, ¿se podría decir que la curva de la oferta ahí se ha desplazado excesivamente por la izquierda? A ver, es otra situación, ¿no? En todo caso, claro, si la empresa va a quebrar, ya no va a producir. Pero acuérdense que siempre estamos analizando la oferta de todas las empresas, no de una sola. Además, en un mercado de competencia, chicos, no hay una sola empresa. El hecho de que una empresa quiebre y las otras sigan funcionando, obviamente la oferta va a seguir existiendo, pero posiblemente dependiendo del tamaño de la empresa, si era grande, pequeña, mediana, se va a ver el impacto. Esto puede desplazarse más o puede desplazarse menos. Acuérdense que estamos hablando de todos los que venden, si seguimos manteniendo el escenario de la oferta de computadoras. La oferta de computadoras en el mercado está compuesto por miles de empresas. No son solamente cientos, deben haber más de 1000 empresas que venden en todos los mercados en el centro de la ciudad computadoras. Entonces, que quiebre una sola empresa va dependiendo del tamaño. Si es una importadora, sí puede afectar, pero al final va a disminuir en este caso más. Pero si es una pequeña empresita, obviamente la oferta va a ser menos. Sí puede afectar, dependiendo del tamaño de la empresa. Por ejemplo, ingeniero, sabemos que quebró la empresa McDonald's en Bolivia y era, digamos, la única que ofrecía, el único sucursal que ofrecía en Bolivia. Entonces Sí. quebró y como era única, entonces supongo que como era la única empresa que ofertaba, todo desapareció, ¿no? Buena pregunta, Jorge. Así quisiera que pregunten todos. A mí me da gusto que pregunten, así os descanso y les puedo explicar cosas de la vida real, pues, ¿no? Como ustedes no preguntan, miran, hacen el ejercicio, el orocoya, nomás miran y miran. A ver, cuando hablamos de McDonald's y Burger King, estamos hablando de competencia monopolista. ¿Se acuerdan que hemos tocado este tema? Son Sí, marcas exclusivas de productos que están, pues, están con una patente. Entonces, ese mercado ya no es de competencia, porque solamente hay dos aquí que están con ese tamaño de empresas y posicionamiento del mercado. No se igualan a Toby, al Tren Rojo, etc. Son competencias monopolistas, ¿no? Y operan obviamente en un mercado no idéntico a este, pero parecido, pero no idéntico. Y obviamente en ese caso, si el mercado de hamburguesas está dominado en Estados Unidos, por ejemplo, por la McDonald's, que quiere McDonald's se lo va a sentir con más fuerza. Pero aquí estamos hablando de que aquí hay cientos de hamburgueserías que venden hamburguesas. Entonces, que cierre una casi no se nota, pues, ¿no? Pero cuando hablamos de McDonald's, estamos hablando de una empresa que tiene que está regada por todo el mundo. Es una cadena de hamburgueserías que están regadas en todo el mundo. Entonces, en ese tipo de empresas que son parte de un monopolio, de competencia monopolista, sí se va a sentir. Sí se va a sentir porque no son muchas, pues son pocas. En cambio, aquí estamos hablando de muchas empresas, es el concepto de mercado de competencia. Espero que para el control de lectura del lunes se acuerden qué características tiene un mercado de competencia perfecta. Hay muchos ofertantes y hay muchos demandantes que ninguno de ellos tiene la capacidad de imponer el precio en el mercado.
Entonces, que se vaya uno no significa un gran impacto. Los impactos van a ser leves cuando son muchos. Cuando son pocos, sí, el impacto es mayor. No sé si está claro. Gráficamente se vería una curva vertical en la eje Y. No, sigue siendo la misma curva. Simplemente, si son dos empresas que están en el mercado, en este caso podríamos hacerlo más gráfico, que el impacto va a ser mayor. Tendríamos que determinar aquí cuánto es la cantidad actualmente ofertada de hamburguesas por estas dos empresas. Suponiendo que sea el mercado de, qué sé yo, por poner un número, 10,000 hamburguesas por día. Es el mercado de las hamburguesas en Santa Cruz, de las cuales 8,000 la cubre McDonald's y Burger King. Y de esas 8,000, McDonald's cubre 5,000 y 3,000 a Burger King. O sea, si me está entendiendo, lo que estoy haciendo es segmentar el mercado. Es que no es muy objetivo analizar solamente así de una manera fría. Si son dos, la mitad ofrecía la otra, y bueno, esto se va a desplazar dependiendo. Si esto representaba 10,000 y la McDonald's ofrecía 8,000, entonces va a venir solamente aquí, o sea, el impacto va a ser menor. Entonces, este impacto va a ser mayor cuanto mayor sea la participación de la empresa en el mercado. ¿Esto se va a hacer más grande, se va a abrir más o va a ser solamente pequeño? Bien. Ingeniero, o sea que se abriría más si en vez de que haya quebrado McDonald's, haya quebrado una empresa, no sé, como Saguapac, ¿no? Ahí se hubiera abierto más la... Claro. En este caso, vamos a suponer, el problema de Saguapac es monopolio. Es la única. ¿No? Si quiebra obviamente Saguapac, esto se complica. No podríamos analizar a partir de este gráfico, porque es otro tipo de mercado. Monopolio. Aquí este mercado funciona con muchos ofertantes y muchos demandantes, que ninguno de ellos tiene un impacto significativo. Esto, si sale un ofertante, no es muy significativo los cambios. Pero cuando es un monopolio, acuérdense que es un solo vendedor. Ahí sí, obviamente, el impacto es tremendo, pues, ¿no? Y no sería fácil de solucionar a corto plazo. O tendría que, en este caso, voy a suponer que Saguapac está en quiebra. ¿Quién será el empresario que quiera comprar Saguapac, suponiendo que tenga 2,000 millones de dólares invertidos? Entonces, teníamos que hacer una convocatoria pública para que alguna empresa transnacional se haga cargo, etc. O sea, el análisis es mucho más complejo. Hemos hablado de diferentes tipos de mercados. Solamente estamos estudiando uno que se llama competencia, el mercado de competencia. Acuérdense que hay duopolio, oligopolio, competencia monopolista, que son diferentes sus formas de funcionamiento, no son las únicas. ¿Y por qué estudiamos competencia? Porque el 80% de las empresas operan aquí, así. Esa es la explicación. En resumen, si fuera obviamente un monopolio, al quebrar la única vendedora, esto obviamente ya no sería un gráfico para poder explicar. ¿No? La oferta sería cero, ya no habría oferta, estaríamos aquí en el punto. No sé Yo lo decía porque tengo entendido que hay más empresas de agua como Cospail, que obviamente son mucho más pequeñas en comparación a Saguapac, pero tengo entendido que sí hay, por eso preguntaba. Así, no, está bien la pregunta, no, a mí me encanta que pregunten, pero ojo, voy a hacer una pregunta para reflexionar. ¿La cooperativa del Plan 3000 puede competir con la cooperativa de Villa 1 de Mayo y con Saguapac? ¿Podría competir? No, imposible. Debido al tamaño, no.
Yo no estoy conforme con Saguapá, quiero que me traigan del plan 3000, me van a traer imposible. Entonces, por eso son monopolios. Para la ciudad solamente es Saguapá, ¿no? A partir del tercer, cuarto quinillo, tal vez sea, qué sé yo, el de Villa 1 de Mayo o del plan 3000. Entonces, en cada zona son monopolios. Por eso no agarra este análisis para ese tipo de cooperativas, porque son únicas ellas, en cada lugar son únicas, no tiene opción. Si ustedes viven el plan 3000, no tiene opción de otra cooperativa. Obligada, tiene que pagar lo que le digan en esa cooperativa. No tiene opción, no hay producto sustituto, pero aquí hay harto. En este modelo hay harto, por eso son muchos el concepto. Bien. Entonces, ingeniero, en Una Bolivia pregunta, ingeniero. es legal, es ilegal, es legal el monopolio entonces acá. Es legal el monopolio, particularmente en algunas actividades donde no puede haber inversión privada. El caso, por ejemplo, de las cooperativas, no solamente en Santa Cruz, en otros departamentos también hay cooperativas de servicios telefónicos o de servicio de agua. En esos casos sí es permitido, pero normalmente cuando hay alguna empresa que produce algún bien de primera necesidad y que es monopolista, la regulan. El Estado la regula. Aún así a las cooperativas también regula el Estado. El problema es de que cuando se maneja políticamente, aunque a usted le regulen y mete billetes por debajo, usted puede aumentar los precios. Es lo que pasa con CRE, Cotas, Aguapac. Acuérdense que a Cotas le han hecho 2 desfalcos tremendos. ¿Han recuperado la plata? No, no. ¿Y quién entre medio tiene la culpa? El Estado, porque los regula. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene en este caso el monopolio. Cuando es regulado, no es muy bien fiscalizado, ¿no? Y bueno, de todos modos, cuando se tienen monopolios en bienes de primera necesidad, alimentos, llámese alimentos, particularmente controla. Hay leyes antimonopolio, por si acaso. Y el gobierno las implementa esas leyes para controlar, precisamente protegiendo al consumidor, porque como no hay productos sustitutos en un monopolio, no tiene opción el consumidor, obviamente para que no ocurra eso y ponga el precio el monopolista que se le ocurra, existen leyes antimonopolio que controlan. Aquí en Estados Unidos, en todo lado, hay leyes antimonopolio. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. Sobre el tema que todo el mundo ya conoce, el precio de la subida de la carne, ¿qué tipo de cambio de oferta se aplicaría en este punto? No, el mercado es un mercado de competencia, ¿no? Porque hay muchos ganaderos, por un lado hay muchos vendedores, en este caso, en los mercados. Pero, dependiendo, si puede haber en un mercado de competencia, puede operar también, les decía, el mercado oligopolista. En un mercado oligopolista hay uno grande. En el mercado de las sodas, por ejemplo, la gasolina de 5 brazos en la espalda. La más grande es Coca-Cola. Y lo que hace Coca-Cola hacen los otros, se convierten en seguidores. En el mercado de la carne puede haber grandes proveedores del Beni y que de alguna manera ellos pueden controlar o regular. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero en todo caso, no hay ningún control porque es un mercado de... A ver, Jairo, su micrófono. Jairo, su micrófono. En un mercado el mercado concretamente de la carne es un mercado de competencia porque hay muchos ofertantes y muchos demandantes. Han visto ustedes de que además de que al ser un bien de primera necesidad, cuando sube, interviene el gobierno. Ahora, yo les voy a preguntar otra cosa. Cuando suben los pasajes por flota, llega cuando las clases eran presenciales, llegaba las vacaciones y todo el mundo viajaba con sus hijos. Empezaba a subir el precio del pasaje.
ese tipo de servicio está en función a la oferta y la demanda. No controla, nadie controla. Si sube, sube, y sube, pues no en la realidad. Pero en el caso de los bienes de primera necesidad, aunque exista un mercado de competencia, chicos, es sometido a una regulación porque son bienes de primera necesidad que impactan en los ingresos de las personas. Bien. Ingeniero, y si un monopolio cae, por ejemplo, Saguapac, ¿qué posibilidades hay de volver nuevamente a un mercado de competencia o que otro monopolio ingrese? Los mercados oligomonopolistas, chicos, son mercados que tienen barreras naturales de ingreso. Y la barrera natural de ingreso es el nivel de inversión que se necesita. Alguien dirá, pero que no tiene un poco de idea financiera, va a decir, bueno, ¿cuánto es la inversión de Saguapac o de CRE? Si ustedes suman la cantidad de cableado solamente en cables que tienen, en postes o en conexiones que tiene Saguapac, superan los miles de millones. Entonces no hay en algunos países, ¿no?, como el nuestro, por ejemplo, empresarios que quieran asumir ese reto, ¿no?, de crear empresas que participen vendiendo agua, por ejemplo, o intermediando la venta de energía, porque CRE no produce energía, compra energía. Y así podrían aparecer, ¿no?, empresarios que se animen. Pero por la magnitud de inversión que requiere, imagínense que yo invierta, qué sé yo, 5.000 millones de dólares para poder competir con CRE o Saguapac, y el mercado se va a reducir a 2 empresas, ya va a ser un duopolio. ¿No? Los beneficios posiblemente no sean los que uno espera, los que uno estaría esperando por invertir 5.000 millones de dólares. O sea, no es fácil para el empresario. Entonces tiene barreras naturales el monopolio. ¿Cuál es la cantidad de inversión que se quiere hacer? Particularmente los servicios que usted me está preguntando. No, seguramente si Saguapac quiebra, cosa que lo veo improbable, pero si se diera ese hecho, obviamente interviene el Estado y busca como hace siempre en los bancos, ¿no? Interviene, ordena y otra vez se lo da a las cooperativas, pero no creo que hiciera, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Que dé permiso para que varias empresas vendan agua. Eso sería casi imposible, ¿no? Porque difícil, como se requiere tanta inversión en millones de dólares, no sería muy rentable en el mercado si existieran 3 opciones solamente para comprar yo aquí en donde vivo, en la Alemana. Si tendría 3 cooperativas que me ofrecieron agua, para ellos no sería rentable por el nivel de inversión que requieren para llegar. Porque cuando colocan agua o tubos por mi casa, no solamente es para mí, pues no, son para N personas. Entonces es complicado en ese caso. Bien, cerramos entonces y vamos a ver otro punto. Bueno, voy a hacer una picadita porque no nos va a dar para explicar el equilibrio. Y voy a hacer una pequeña introducción y la próxima clase ya hacemos el ejercicio numérico. El siguiente punto, hasta aquí hemos estudiado, chicos, en forma individual a la demanda, al demandante y al ofertante. Hemos analizado cada uno de ellos, cómo se comportan, cómo toman decisiones, etc. Ahora vamos a estudiar en este temita que se llama equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. Este equilibrio del mercado es una imagen que representa las decisiones que toman los ofertantes y los demandantes, por ejemplo, de computadora o de cualquier bien. De cualquier bien. Donde los demandantes y los ofertantes de un bien logran coincidir con sus planes de compra y de venta y además
con un precio determinado que satisface a ambos. Hasta antes de ver este punto, sabíamos de que, por ejemplo, si el precio aumenta de un bien en el mercado, ¿cómo reacciona el demandante? Compra menos. ¿Y cómo reacciona el ofertante? Quiere vender más. Conclusión, hay posiciones encontradas, posiciones opuestas. Y si tienen interés, busco el precio bajo. Yo como vendedor busco el precio más alto porque así gano más, tengo mayores niveles de ingreso y utilidad. Entonces, ¿cómo en la vida real se ponen de acuerdo el que quiere comprar y vender computadoras? Eso me muestra el equilibrio de mercado, ¿no? Que muestra la coincidencia de los planes de compra y venta, tanto del demandante como del ofertante, a través de un sistema de precios. El que les hace poner de acuerdo a ambos es el precio y que coinciden con las cantidades que quieren comprar y con las cantidades que quieren vender. Gráficamente, ese punto se puede representar a través del equilibrio de mercado que me muestra, por ejemplo, que cuando se da la demanda, perdón, la oferta de un bien y la demanda del mismo, se pueden poner de acuerdo los compradores y los vendedores a través básicamente de coincidir en un precio para una cantidad determinada de intercambio de bienes. Es decir, gráficamente el equilibrio del mercado se determina a través de la intersección de la ecuación de demanda y de la ecuación de oferta, o de la demanda agregada y de la oferta agregada. Ese punto de intersección se llama equilibrio. Y el punto de intersección o equilibrio me determina el precio al cual van a realizar las transacciones los demandantes y los ofertantes en el mercado, y la cantidad también determinada de equilibrio. No existe otro precio diferente al precio de equilibrio que haga que se coincida lo que quieren comprar los demandantes y lo que quieren vender los ofertantes. Por ejemplo, si yo tuviese un precio, si en el mercado existiese un precio mayor al precio de equilibrio, por ejemplo, precio 1, voy a proyectar este precio hasta encontrar la demanda y hasta encontrar la oferta. Y quiero saber a este precio cuánto es la cantidad intercambiada. Como esta es la demanda, esta va a ser la cantidad demandada y esta va a ser la cantidad ofrecida. Entonces, este gráfico me determina básicamente y me dice que cuando el precio es diferente al de equilibrio, como en este caso mayor, los vendedores quieren ofrecer más y los demandantes quieren comprar menos. No coincide. De la misma manera, si yo analizo hacia abajo, voy a suponer un precio menor al de equilibrio, como el precio 2. Voy a proyectar hasta cortar las ecuaciones de la demanda y la oferta. Fíjense en este caso, esta viene a ser la cantidad ofrecida y esta viene a ser la cantidad demandada. Se invierte. Entonces, no hay otro precio definitivamente que haga que coincidan los planes de los demandantes y de los ofertantes cuando el precio no es el precio de equilibrio. Conclusión, cuando usted va a comprar una computadora, a través del regateo determina un precio. Ese precio se llama precio de equilibrio y la cantidad que es una computadora se llama cantidad de equilibrio. Con el precio de equilibrio están satisfechos tanto el demandante como el ofertante, por eso hacen la transacción. También se dice que con este precio, con el equilibrio de mercado, el mercado se llega a vaciar porque no hay faltante ni sobrante. En cambio, cuando el precio es mayor, hay, en este caso, sobrante. Esto se llama excedente. El sobrante está acá.
Esto se llama excedente. Y el faltante está acá, que se llama escasez. Entonces no hay otro precio que no sea el precio de equilibrio en el cual no exista ni excedente ni escasez. Solamente es el precio de equilibrio. Ese es el equilibrio de mercado. Aquí, como ven, ya estamos utilizando la demanda y la oferta. Muy bien. La próxima ya hacemos con ecuaciones y vamos a volver a repetir el equilibrio de mercado. Activen su cámara para hacer la captura, por favor. Su camarita. Bien, chicos, entonces quedamos aquí y el día lunes damos el control de lectura de la unidad 1 y 2. Voy a colgar inmediatamente la unidad 2 si no está. ¿Está claro? Bien, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, ingeniero, gracias. Hasta luego.